Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que de manera fácil y rápida estés enterado de lo más importante de esta semana. Hoy es viernes 12 de abril. Estamos ya a todo lo que da en la campaña. En esta campaña compleja que al parecer cambió esta semana. Sí, esta semana pudo haber sido definitoria. Esta semana nos muestra varios fenómenos muy interesantes que hemos platicado aquí. Las benditas redes sociales, al parecer, son mucho más importantes de lo que los candidatos creían. Y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco, tú y yo aquí, para que tú generes tu propio criterio y además tengas la posibilidad de participar activamente en las grandes discusiones que se vienen en estos 51 días que nos quedan de campaña. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. El fenómeno del postdebate, las benditas redes sociales. Perdió porque no destruyó. Perdió porque titubeó y cometió errores. Perdió porque no noqueó. Escuché y leí de varios opinólogos famosos el domingo pasado por la noche refiriéndose a Xóchitl Gálvez. Pero lo grave no era eso. Lo que encendió a las redes sociales las siguientes 48 horas fue que la mayoría de ellos complementaban esa frase con «y Claudia ganó porque habló muy segura, no se enganchó con los señalamientos, se mantuvo en su guión y no titubeó». Es decir, ganó el debate según ellos porque huyó a los señalamientos, se rehusó a contestar 17 de las preguntas que le hicieron y mintió burda y abiertamente en la mayoría de sus intervenciones, pero lo hizo con cara seria y sin titubear. Pero todo cambió en las siguientes 24 horas al debate. Las benditas redes sociales le pusieron una madriza espectacular y sin precedentes a quienes sostuvieron el domingo que mentir abiertamente y huir a preguntas y señalamientos directos era una cualidad. En un análisis sociodigital del despacho MW Group especializado en la observación de redes, se mostró que la percepción hacia la candidata oficial derivada de la conversación en las redes era 81% negativa. Mentirosa, distante, fría, cínica, insensible eran los adjetivos que se movían en las redes para describir lo que se vio en el debate. Es decir, en menos de 24 horas la conversación dominante en las redes era las mentiras de Claudia, su personalidad fría, cínica y distante, pero sobre todo que no había logrado desacreditar ninguna crítica al gobierno de López. En 48 horas, una cantidad difícil de cuantificar de mexicanos le hizo ver a los opinólogos que estaban hasta la madre de las mentiras, las evasivas, la corrupción y la impunidad del gobierno y de su candidata, y exigieron que todo eso fuera considerado parte de la evaluación de una candidata a la presidencia. Las benditas redes sociales. La 2. ¿Por qué está tan enojado López con el debate? López pasó de «salió requete bien», refiriéndose el lunes al debate, a «quieren imponer su narrativa de que fracasamos» en la mañanera del martes siguiente. En el espacio de propaganda que tiene el gobierno para mandar mensajes, en el periódico que aún se llama La Jornada, regañaron a la candidata oficial. En un recuadro que se llama Rayuela, que todo el mundo sabe que comúnmente se dicta desde el Palacio, vino el apretón de Correa. Esto decía el miércoles Rayuela, cito: «Fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales que vaya que lo sube». Tómela, barbón. No te mandas sola. Lo importante no eres tú, sino yo. Tienes que defender a mi gobierno, que no se te olvide quién es el líder. Básicamente eso fue lo que le dijeron a Claudia. Claudia acusó recibo y el jueves salió a decir que López era el mejor presidente de la historia y que el mundo nos tenía envidia. Así, tal cual. ¿Te imaginas 6 años de gobierno a control remoto a través de un títere? Yo no quiero eso. Vota. La 3. El agua con petróleo de la alcaldía Benito Juárez. Gracias a un reportaje del periódico Reforma, nos enteramos de que desde el 31 de marzo, la alcaldía Benito Juárez acumulaba 300 reportes de agua con olor a químicos en al menos 8 colonias. De las quejas recibidas, en al menos 20 casos, los residentes han asegurado haber padecido dermatitis tras utilizar el agua que, en teoría, era potable. En Nonalco, vecinos comenzaron a notar el tufo desde el 25 de marzo.
El 2 de abril, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, informó que la calidad del agua abastecida en colonias de la alcaldía Benito Juárez era buena, pero los ciudadanos de la Benito Juárez tenían otros datos. Así lo hicieron saber en públicas manifestaciones. Tras intentar negar el problema durante una semana, el martes pasado, Martí Agua con Petróleo Batres aceptó que sí había un problema. La solución: la Guardia Nacional y el Ejército tomaron el pozo en Alfonso 13, ubicado a 500 metros de los primeros puntos que fueron reportados como contaminados. Así, encima de negar la falta de agua en la Ciudad de México, ahora sabemos que trataron de negar un problema de contaminación por más de una semana. Y hoy no es posible saber qué pasó, porque la supuesta fuente del problema está resguardada por el Ejército. La 4. Morena va por las Afores. Gracias a una nota en el portal de Joaquín López Dóriga, nos enteramos de que la propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para transferir los ahorros de los trabajadores a un fondo del gobierno es una mala y peligrosa idea, porque va a generar confusión, desconfianza, preocupación e incertidumbre entre los mexicanos. Así lo consideró el expresidente de la CONSAR, el consultor especialista en ahorro para el retiro, Carlos Ramírez. Cito: el gobierno nunca ha tenido ninguna injerencia en la administración de los recursos que gestionan las Afores. Aquí, por primera vez, estaría rompiendo esa regla de oro, declaró. El llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar que quiere Morena estaría conformado por los ahorros de las Afores de los trabajadores que no hayan sido reclamados, explicó el también consultor de Integral. Lo que nos está diciendo el presidente es: yo les prometo a todos los mexicanos una mejor pensión, pero ¿con qué creen que voy a pagar esas mejores pensiones? Pues con el propio dinero de los trabajadores. Es decir, del propio dinero de los ahorrados por los trabajadores va a venir el copete, la mejor de las pensiones que promete el presidente. Eso consideró el especialista. Esto no es otra cosa que una ocurrencia electorera para decirle a los trabajadores hoy que el gobierno les va a regalar dinero. Así de fácil. Es para las elecciones. No se confundan. La 5. Saldívar y su equipo son investigados formalmente por corrupción. Gracias a información divulgada por el periodista especializado Arturo Ángel, nos enteramos de que la Suprema Corte de Justicia investiga al exministro Saldívar y sus allegados por posible corrupción. La actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, instruyó la apertura de la investigación. Así, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte emprendieron una investigación formal en contra de estos funcionarios por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas, de acuerdo con información del periodista Arturo Ángel. La indagación incluye al expresidente del máximo tribunal de justicia del país, así como a otros funcionarios y exfuncionarios cercanos al mismo. Una buena noticia para este viernes. Esperemos que se tomen en cuenta las confesiones del presidente López, que en 2 mañaneras diferentes dijo que le daba instrucciones a Saldívar sobre casos judiciales. La 6. El INE decide mantener la burda inequidad de las mañaneras. El día de ayer, en la sesión del Consejo General del INE, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas del INE, informó que desde el 7 de septiembre, que arrancó el proceso electoral federal, a la fecha, se ha ordenado al presidente de la República eliminar o modificar 24 mañaneras por contener opiniones electorales. En igual número de ocasiones, se le ha ordenado al presidente no entrometerse en el proceso con sus declaraciones y en las últimas semanas no presumir logros del gobierno. 24 veces. El consejero Jaime Rivera aseguró que es un hecho público que las conferencias del presidente no solo son usadas para temas gubernamentales, con frecuencia son utilizadas también para influir en la competencia entre partidos, lo cual es indebido. Cito: a 51 días de la elección es imperioso hacer un llamado a que todas las personas servidoras públicas se ajusten al orden constitucional a fin de evitar un daño irreparable a los principios de imparcialidad, agregó el consejero Martín Faz. Aún así, la resolución fue dejar al presidente que siga haciendo propaganda ilegal desde las mañaneras. Grave y muy desafortunado. La 7. Vuelve a mentir abiertamente López sobre afectaciones ambientales del tren militar. El día de ayer, en su infame mañanera, López reconoció la afectación medioambiental de la obra del tren militar, pero mintió burdamente diciendo que solo había sido un caso y que ya lo estaban limpiando. Además, atacó a los ambientalistas que llevan meses denunciando y exponiendo sus mentiras y la destrucción
que genera su capricho consentido. De inmediato vino la respuesta de Guillermo de Cristi y Pepe Tiburón, dos de los valientes ambientalistas que le han estado mostrando al mundo la destrucción ambiental del tren militar. En un tuit de hoy, de Cristi dice, cito, el presidente miente. No solo es un cenote afectado por un accidente en donde se derramó concreto. Somos testigos de la destrucción, perforación, relleno y contaminación de decenas. El trazo pasa sobre 122. Dijo que no afectarían. Mintió. Cierro la cita. El tuit se acompaña de un claro video en el que prueba las mentiras del presidente. Es nauseabunda y enfermiza la capacidad del presidente para mentir en todo, todos los días y con el mayor de los cinismos. Es también patética la incapacidad de los mexicanos para indignarnos por tantas mentiras todos los días. La 8. Claudia reconoce que mintió en el debate sobre las cuentas de su familia en Panama Papers. Durante el debate del domingo pasado, Xóchitl Gálvez acusó abiertamente a Claudia Sheinbaum de haber escondido que su mamá y sus tías tenían 4 cuentas en el escándalo internacional conocido como Panama Papers. Se trata del escándalo internacional de lavado de dinero y evasión fiscal más grande de la historia, que involucró a los peores criminales, dictadores y rufianes de todo el mundo. Mientras Xóchitl Gálvez hacía la acusación, Claudia Sheinbaum se burlaba frente a las cámaras y luego lo negó y además acusó a Xóchitl Gálvez de ser una mentirosa. En las redes sociales de Xóchitl Gálvez apareció la liga que te lleva directo a la página que construyeron quienes revelaron el escándalo y claramente se apreciaban los nombres de la madre, de Claudia Sheinbaum y de sus tías. Al día siguiente, acorralada por la evidencia, Claudia Sheinbaum reaccionó que sí existían esas cuentas, pero dijo que eran chiquitas. Es decir, reconoció por lo menos evasioncita fiscal de su familia. ¿Tú le crees que son chiquitas? Yo prefiero verlas, porque a la mentirosa de Claudia yo ya no le creo nada. La 9. A Rocío Nale le siguen saliendo propiedades no declaradas. Inmobiliaria Morena es el negocio más exitoso de este sexenio, sin duda. Además de las propiedades de superlujo valuadas en más de 60 millones de pesos, que ya habíamos platicado aquí, que nunca fue explicado ni declaradas, resulta que ahora aparece otra propiedad más de Rocío Nale, candidata oficialista a la gobernatura de Veracruz, y su esposo. Ahora se trata de un departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, que ha sido valuado en unos 28 millones de pesos. Es el 6º inmueble que en semanas recientes se le han hallado al aspirante morenista. Casi llega a los 100 millones de evaluación. La señora Nale está en camino a rebasar a Bartlett. Son unos zampones. La 10. Se cierran las elecciones en Ciudad de México, Puebla y Veracruz, estados clave. Como ya hemos platicado aquí, para hacer encuestas creíbles a nivel nacional se necesitan millones de pesos y enormes muestras de ciudadanos para que reflejen la realidad. Sin embargo, a nivel estatal es bastante más sencillo y mucho menos caro. Las encuestadoras Massive Caller y Altica coinciden en que las elecciones para gobernador en Ciudad de México, Puebla y Veracruz, estados clave con millones de electores, además de Morelos, están ya a un dígito de diferencia. Coinciden también todas en que Movimiento Ciudadano es prácticamente inexistente y así el voto útil será definitorio. ¿Dónde están los miles de puntos de ventaja de Morena? Yo ya no los veo. El chiste de las elecciones siempre es cómo cierras, nunca cómo empiezas. Y así, si todo está empatándose, resulta que este arroz está más crudo que nunca. Y lo más padre es que al final tú decides. Sí, nosotros y la participación ciudadana vamos a ser la clave de esta elección. Organízate, movilízate, vota y convence a otros. Dixo is back.